Solución. Muy bien, veamos la solución. Primera parte se hace lo siguiente, un análisis de porciones. Análisis de porciones, o también le dicen análisis de, bueno, de elementos diferenciales, que es lo que vamos a hacer. Fíjense en esto, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos esta situación. Este pedazo de acá, esta porción circular, seguramente ha venido de esto. Así fíjense. Todo este tipo de problemas de porciones circulares parte de esto, de tener una porción de un círculo, una porción circular. Yo digo, si aquí quisiéramos sacar un elemento diferencial de ángulo, porque esto de acá es un ángulo, esto de acá es un ángulo θ. Si quisiéramos sacar un elemento diferencial de ángulo, ¿cómo lo veríamos esto? Acuérdense de cálculo, un elemento diferencial es un elemento tan pequeño que prácticamente no veríamos su espesor. Si quisiéramos sacar un elemento diferencial de ángulo, lo que veríamos sería esto de acá. Una línea, prácticamente es una línea, porque es tan pequeño el espesor que para nosotros parece una línea. Ahora voy a volver a dibujar esto, pero exagerado. Fíjense, lo voy a exagerar esto. Vamos a exagerar. Ya, este elemento diferencial que estamos sacando acá, este elemento diferencial, lo voy a exagerar, o sea, lo vemos realmente como una línea, pero si lo exageramos el espesor se vería así. ¿De acuerdo? O sea, así se vería si lo exageramos el espesor de esto, porque en realidad lo vemos como una línea. Aquí está, elemento diferencial de θ, es un diferencial de ángulo. La distancia que hay desde aquí, pero desde esta línea respecto del eje X, vamos a llamarlo un ángulo θ. Estamos llamando esto un ángulo θ. Es decir, acá va a aparecer un ángulo θ. Entonces lo que vemos aquí sería este ángulo θ de acá. Ahora bien, este círculo que estamos hablando, de este círculo, de este ejemplo, vamos a decir que tiene un radio R. Es decir, que tiene un radio R. Entonces, todo esto de acá, de aquí hasta acá, sería un radio R. ¿Bueno? Ahora bien, ¿qué radio tendría entonces esto de acá? ¿Qué radio sería esto? ¿Qué radio es? ¿Cuánto valdría esta distancia? R también, ¿no? Correcto, sería R. Ahora bien, esto de acá, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Lo veíamos en matemáticas en colegio, ¿no? ¿Cómo se llama este elemento? Longitud de arco. El arco, correcto, longitud de arco. Es el arco de acá. Y aquí es igual el arco. Radio por el ángulo, correcto. Es el radio por el ángulo. Ahora, aquí hay un detalle. R viene a ser el radio que hay desde el centro del círculo hasta el extremo del círculo, o sea, hasta el perímetro. Así como estamos creando un elemento diferencial de ángulo, también vamos a crear un elemento diferencial de radio. ¿Ya? Así como estamos sacando el radio R, el radio R sería el radio desde aquí hasta el perímetro. Este radio de acá, que voy a llamarlo ρ, viene a ser un radio cualquiera, o sea, un radio que puede valer desde aquí hasta acá, o sea, un radio que vale desde 0 hasta R, es un radio cualquiera. Así como le hemos sacado un elemento diferencial al ángulo θ, también le vamos a sacar un elemento diferencial al radio R. Es decir, este de aquí vamos a llamarlo un dr, un drρ. Se va a venir de esta forma. Fíjense entonces qué ocurrió acá. Esto de acá, el ángulo de θ, prácticamente me está definiendo esto de acá. Y el radio ρ me define esto. ¿Qué sería esto de acá?
¿Qué creen que es esto? Diferencial de área. Un diferencial de área, correcto. Es un pedacito de área, diferencial de área. Volvemos al dibujo de acá. ¿Cómo lo veríamos eso? Así lo estamos viendo el diferencial de tita. El radio genérico ρ se vería de esta forma. Y este diferencial de área, ¿cómo se vería acá? ¿Cómo se vería el diferencial de área? No se olviden que yo le exageré el dibujo, realmente es bien delgadito. ¿Cómo se vería el diferencial de área? Como un punto simplemente, ¿no? Correcto, sería un punto. Ahora, fíjense en esto. Ese es un arco, es una porción de arco. Como estamos sacando respecto de porciones tan pero tan pequeñas, esto no sería un arco, sino un diferencial de arco. Porque es así como estos elementos son tan pequeños, este también es un elemento demasiado pequeño. Ahora, fíjense que acá, como son porciones tan pequeñas, esta distancia de acá, el ds, es prácticamente el mismo que este. ¿Ya? Son muy parecidos, no varían mucho. O sea, ds se vuelve a repetir acá. O sea, no es que sea exactamente el mismo, sino que es muy aproximado. Entonces, ¿ustedes qué están viendo acá? Esta porción realmente no es un rectángulo, pero se asemeja a uno, ¿no? Se parece mucho a un rectángulo. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular ese diferencial de área? ¿No? Si estamos viendo que es casi como un rectángulo. Base por altura. ¿Cuánto valdría entonces este rectángulo de acá que sería el diferencial de área? ¿Cuánto valdría? Si esto es como un rectángulo. ¿De qué es igual el área de un rectángulo? ds por dr. Correcto, ¿no? Base por altura. Muy bien. ds por dr. Por d rho. ds por dr. Correcto. ¿Qué más? Sabemos bien que arco aquí es igual, a un compañero lo dijo, es radio por el ángulo, ¿no? Ahora pregunta, ¿qué radio sería y qué ángulo es el que están formando este diferencial de arco? El ángulo sería el d tita, ¿ya? El d tita, y el radio sería el rho, prácticamente es el rho. Por lo tanto, ds vale rho por d tita. Así que si reemplazamos acá, fíjense lo que nos queda. Radio d tita de radio. ¿Se acuerdan ustedes de cálculo 2 que diferencial de área a qué era igual? dy de x o puede ser de x de y, ¿no? Pero se han llevado coordenadas polares. Había otra equivalencia para el diferencial de área, que era radio d tita de radio, que viene a ser prácticamente lo que estamos deduciendo acá. No solamente que ahí le llamaban R, nosotros al radio le estábamos llamando ρ. Fíjense entonces, ahí tenemos cuánto vale el elemento diferencial de área. Radio de tita de radio. Ahora bien, fíjense en esto. Dijimos que esto lo estamos viendo casi como si fuera un punto, ¿no? El diferencial de área lo vemos como un punto. Y como todo punto que tiene coordenadas. Coordenada X, coordenada Y. Entonces, voy a sacar el siguiente dibujo, fíjense. Voy a sacar este de acá, este triángulo de acá. ¿Cómo se vería este triángulo? Lo estamos sacando. Fíjense. Aquí abajo X, aquí Y. En la hipotenusa de este triángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? Rho. Rho, ¿no? Correcto. ¿Y cuánto es este ángulo? De tita. Tita, ¿no? Correcto. Sería el ángulo tita. Era tita. Tita. Muy bien, entonces fíjense, ahí tenemos lo siguiente. ¿Cómo podríamos calcular entonces X y Y acá en función a Rho y tita? ¿Cómo podríamos hallar acá? Pregunto, ¿a qué sería igual el coseno de tita? ¿A qué es igual el coseno de un ángulo? Hipotenusa sobre Cateto, Adyacentes. adyacente X y la hipotenusa Rho, ¿no? Si despejamos, entonces fíjense lo que nos queda. X es igual a Rho por coseno de tita. Rho por coseno de tita. Y
Seno de tita, ¿a qué es igual el seno? Cateto opuesto, que en este caso sería y, sobre hipotenusa, que sería rho. Entonces, y va a ser igual a rho por seno de tita. Listo, entonces fíjense, ahí tenemos x y y. ¿Cuánto vale la distancia x y y? Lo bueno es que esta parte es bien repetitiva. Cuando yo le decía eso hace, no creo en qué semestre fue, porque hay varios que no me entendían a qué estaba acá. Fue cuando era virtual. Y al final le dije, ¿saben qué? Pues si no le entienden, memorícenselo y esto le colocan en su examen. ¿No? Pero yo lo que prefiero es que se entienda bien qué es lo que está pasando acá. Pero en caso de que, como les digo, si no le entienden, se lo pueden memorizar y al final esto de acá, ¿dónde lo hemos visto también esto? ¿Se acuerdan? Porque esto no es la primera vez que lo estoy haciendo. Ya habíamos hablado de esto de acá, de este análisis de porciones. Fue cuando calculamos el centro de gravedad de una porción circular, cuando les hablé de eso. Ahí les volví a hacer esta parte de acá. Entonces, si por último, digamos, si no le han captado, yo le aconsejo que se lo memoricen tal cual esto y le colocan en su examen. Por último, ¿no? Ese es el caso más extremo. Tampoco es muy complicado, digamos, o sea, como ven, comprenderlo, ¿no? Solamente es, digámoslo así, es hacer repaso de cálculo 2. Esto de acá, bueno, yo esto aquí lo he visto en cálculo 2. Bien, veamos entonces análisis de porciones. Ya está, de esta parte, esto es bien repetitivo, porque de este paso lo único que queremos es sacar esto de acá. Cuánto vale x, cuánto vale y y cuánto vale el diferencial de a. Ahora sí, aquí es donde recién ya vamos a calcular cuánto vale las inercias. Fíjense, segundo paso va a ser el cálculo de las inercias. Cálculo de inercias. Bien, entonces veamos. Prácticamente cuando uno calcula porciones circulares, sí o sí esto es con integrales. Aquí no funciona Steiner. No aplica Steiner acá. Veamos. Si queremos formar esta porción circular, ¿se acuerdan cuando queríamos hallar o cuando queríamos demostrar la fórmula de inercia? ¿Qué teníamos que sacar? Teníamos que sacar límites, ¿no? Un x superior, un y superior, un x superior, x inferior, un y superior, un y inferior. Ahora vamos a sacar exactamente esos límites, pero ya no van a ser x superior, y superior, ni y, pero no va a ser x superior, x inferior, ni y superior, y inferior. Van a ser límites de ángulo y límites de radio. Pregunta entonces, ¿cómo podemos formar esto? Fíjense, este borde de acá, el borde superior, ¿qué vendría a ser ese borde superior? ¿Qué sería esto? Veamos. ¿Qué es esto de acá? Un radio. ¿Qué es esto de acá? Un radio. Un radio, correcto. Entonces fíjense, dice que hay un radio, hay un círculo cuyo radio me está dando el borde superior. Así que ese lo vamos a llamar el radio superior. Radio superior. O bueno, si quieren lo pueden decir también así, no hay ningún problema. Rho superior. Yo prefiero que utilicen radio porque así se entiende, ¿no? R superior, pero hay algunos que le colocan Rho superior, no hay ningún problema. Los dos son válidos. ¿Cuánto valdría entonces este radio superior? ¿Cuánto sería el radio cuyo círculo me está dando este borde? ¿Cuánto valdría aquí el radio superior? ¿Cuánto sería este radio? De eso. 60, ¿no? Correcto, 45 más 15, 60. Es un círculo de radio 60 centímetros el que me está dando este borde superior. Por lo tanto, Rho superior vale 60 centímetros. Es el radio de ese círculo que da este borde. Muy bien, ¿y cuánto sería entonces el radio del círculo cuyo perímetro, o sea, cuyo radio me está dando el borde inferior? ¿Cuánto sería esto de acá? Este de aquí sería el radio inferior, Rho inferior. ¿Cuánto valdría esto? 45. 45, ¿no? Muy bien, 45 centímetros. Listo, entonces aquí estamos definiendo los límites. Aquí estamos definiendo los límites. Límites de integración. O sea, aquí
aquí vamos a tener un radio superior, un ρ superior, un ρ inferior, que van a valer radio superior 60 centímetros y radio inferior 45 centímetros. Ahora el ángulo. El ángulo, acuérdense del argumento, el ángulo siempre se mide desde el eje X y va en sentido antihorario. Entonces, este de acá, esta línea de aquí, esta línea de acá tiene su propio ángulo, ¿no? Tiene su propio argumento. ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? ¿Cuánto sería este argumento? Este vamos a llamarlo el θ inferior, ya que nos está dando el borde inferior de este rectángulo. ¿Cuánto sería ese ángulo? 30 grados, ¿no? Correcto. El otro que me está dando el otro borde viene a ser esta línea de acá. De esta línea, ¿cuánto sería su argumento? 30. 60, ¿no? 60. Correcto. De este acá va a ser 60. Este va a ser el θ superior. 60 grados. Ahora, ¿dónde está la gran trampa acá? Fíjense que estos cuatro bordes me están dando el área que queremos hallar. Este de aquí. ¿Dónde está la gran trampa de esto? Los ángulos sí o sí tienen que estar en radianes. Si ustedes lo colocan en grados, van a ver que no va a funcionar. Tiene que estar sí o sí en radianes. Entonces, θ superior vale 60 grados y θ inferior vale 30 grados. ¿Cómo podemos convertir esto de grados a radianes? Veamos. ¿Cuánto es una vuelta completa? ¿Cuánto es una vuelta completa en radios? Digo, en grados. 360. ¿Y cuánto es en radian una vuelta completa? 2pi. 2pi radian, ¿no? Correcto, 2pi radian. Lo mismo acá, 2pi radian es igual que 360 grados. Entonces aquí simplificamos. Grado. ¿Cuánto nos haría acá? Veamos. 60 entre 360 sería un sexto. 2 sobre 6, un tercio. Entonces aquí sería pi tercio radian. Acá, 30, 60. Bueno, se simplifica este con este. 3 con 36 es 12. 6. Aquí, pero 2 sobre 12 sería pi sexto radian. Ahora sí, recién con esto es que vamos a reemplazar. Muy bien, entonces ahora sí, teniendo en cuenta esto, ya solamente queda utilizar las fórmulas de inercia. ¿Se acuerdan cuáles eran las fórmulas generales de inercia? Esto también lo hemos tocado ayer. ¿Cuál era la fórmula general para calcular la inercia del eje X? Era la doble integral. ¿Doble integral de qué cosa? Y al cuadrado por diferencial de área. Diferencial de área, correcto. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros hemos encontrado una equivalencia para X y para dA y para Y. Entonces vamos a reemplazar lo siguiente. Integral, Y vale ρ por seno de θ. Ρ por seno de θ. No olvidemos que esto está al cuadrado. Al cuadrado. Diferencial de área vale ρ de θ de ρ. Ρ de θ de ρ. Muy bien, ¿qué más? Si desarrollamos esto, nos va a quedar entonces integral, ρ al cuadrado por este ρ de acá se va a hacer ρ al cubo por seno cuadrado de θ. Por d θ por d ρ. No se olviden que para las integrales hay una jerarquía, ¿no? Es un orden cómo se resuelve. Primero dice que se va a integrar el ángulo θ. Así que aquí vendría el límite θ inferior, θ superior. Luego se va a integrar el radio ρ, por lo tanto aquí va a venir ρ inferior, ρ superior. Esto, o sea, no estamos modificando nada, o sea, no estamos cambiando nada, o sea, es exactamente la misma dinámica que hicimos ayer cuando calculamos, cuando demostramos las fórmulas de inercia. Solamente que aquí estamos haciendo un cambio de variables, pero el procedimiento todo es el mismo. Bien, entonces integremos esto de acá. Para eso
Fíjense que integrar seno cuadrado de tita no es tan sencillo. Pero acuérdense de las identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Que las vamos a usar. ¿Se acuerdan a qué es igual seno cuadrado? Bueno, vamos a decir en este caso de tita, pero en realidad era un seno cuadrado de x. Coseno cuadrado, ¿a qué es igual esto? La suma de estos dos. 1, ¿no? ¿A qué es igual 2 veces seno de tita por coseno de tita? ¿A qué es igual esto? Seno de 2 veces tita. ¿A qué era igual? Fíjense esto. ¿A qué era igual lo siguiente? Coseno de 2 veces tita. Aquí esto era 1 menos coseno de coseno cuadrado de tita dividido 2. A ver, busquen en internet, busquen en su celular las identidades trigonométricas, así para no pelar. Esa identidad la vamos a necesitar porque de lo contrario integrar seno cuadrado de una variable es complicado. Entonces tratamos siempre de buscar una solución más sencilla. Busquen identidades trigonométricas coseno de 2x. Y ahí les tiene que salir todas las identidades que hay. O sea, vamos a utilizar estas propiedades para evitar integrar seno de x al cuadrado. A ver, aquí está, fíjense. Bueno, estaba al revés. Aquí hay uno que es seno de 2 veces seno cuadrado de x. Fíjense, seno cuadrado de x dice que es igual a 1 menos coseno, que era 2, bueno, seno cuadrado de tita, 1 menos coseno de 2 veces tita sobre 2. Y coseno cuadrado de tita es igual a el mismo valor, pero ahora en vez de restar es una suma. Ahora sí. ¿Sí? De esta forma. Listo, entonces con eso de ahí van a ver que hacer esta integral es muchísimo más fácil. Bien, integremos entonces. Aquí va a quedar integral desde rho inferior, rho superior. Rho inferior sabemos que vale 45 y rho superior vale 60. Integral tita inferior, a ver, primero, si vamos a integrar el ángulo tita, pregunto, ¿esta rho lo podemos sacar fuera de esta integral? Sí. Sí, ¿no? Entonces aquí va a venir rho al cubo y aquí va a venir integral desde tita inferior, pi sexto, hasta tita superior, pi tercio. Pi tercio, ¿dónde está? Pi tercio, pi sexto. Bien, seno cuadrado de tita. Pero seno cuadrado de tita vemos que por las identidades trigonométricas es igual a 1 menos coseno de 2 veces tita sobre 2. O sea, hacer la integral de este está mucho más fácil que hacer de este. Entonces voy a reemplazar ahí 1 menos coseno de 2 veces tita sobre 2. Esta integral es mucho más fácil. Por d tita por d rho. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿A qué sería igual la integral de esto de acá? Anotarlo aquí abajo. Integral desde 45 a 60 rho al cubo. ¿A qué sería esta integral? Primero, el 1 medio lo puedo sacar fuera, ¿no? Ya que eso es una constante. Incluso si quiero puedo sacarlo hasta fuera de la integral. Ahora, 1 menos coseno de 2 tita, la integral de eso sería tita menos la integral de coseno. ¿A qué es igual la integral de coseno? Seno, ¿no? Seno de 2 tita sobre 2.
No se olviden que el integral es también llamado la antiderivada. Es decir, que si derivamos esto tendríamos que llegar acá. Si derivamos esto respecto de θ, este se hace 1. Si derivamos seno cuadrado, se va a hacer coseno cuadrado. Pero si derivamos seno de 2 veces θ, se va a hacer coseno de 2 veces θ por 2, ¿no? Y se simplifica con este 2. He evaluado desde pi sexto hasta pi tercio por d. Listo, entonces vamos a reemplazar eso de ahí. Veamos cuánto nos da. 1 medio de integral desde 45 hasta 60 de ρ al cubo. Reemplacemos acá. Límite superior, aquí va a ser pi tercio menos 1 medio de seno de pi tercio. Seno de pi tercio. Todo esto hay que restarlo por el otro límite, que sería el límite inferior, que vale pi sexto. Entonces nuevamente reemplazo el pi sexto acá y me quedaría pi sexto menos 1 medio de seno de pi sexto. Muy bien, ¿cuánto nos daría entonces este número acá? Todo esto acá va a salir un número. ¿Cuánto nos da todo este número? Aquí falta el de correcto, en radianes en la calculadora. Veamos cuánto nos da todo ese número. Todo esto acá les va a dar un número. Esto aquí da un número. Seno, esto es seno de 60, eso es 1 medio. No, seno de 60, no, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Sí, raíz de 3 sobre 2. Sería raíz de 3 sobre 4. Va a quedar algo así de 4pi menos 3 raíz de 3 sobre 12. A ver, esta parte de aquí. Digo menos este sí sé que va a ser 1 medio. 1 medio menos 1 cuarto. Pi sexto menos 1 cuarto. 0.34. Mejor una vez como número. Sí. 0,34. Sí. Muy bien. Ahorita me quedé. Entonces, eso es un número. El número en una integral lo podemos sacar fuera. Así que aquí sería sacando este número 0,34 dividido 2. Integral desde 45 hasta 60 de ρ al cubo de ρ. ¿Qué sería el integral de ρ al cubo por d ρ? A la cuarta sobre 4. Correcto, sería ρ a la cuarta sobre 4. Evaluado desde 45 hasta 60. Así que aquí ya solo queda reemplazar, fíjense. 0,17 por 60, estoy reemplazando el límite superior, a la cuarta sobre 4 menos el límite inferior 45 a la cuarta sobre 4. ¿Cuánto nos daría este número? Este de acá va a ser la inercia de la porción circular respecto del eje X. ¿Cuánto nos daría ese número? Menos 45. Muy bien, 376.523 43 centímetros a la cuarta. Listo, ahí vendría a ser la inercia en el eje X de esta porción circular de este ejemplo. Ahora hay que hacer las otras. Bien, veamos. ¿Cuál quieren hacer? En Y, a ver, pregunto, ¿en Y cuánto creen que va a valer? Lo mismo, ¿por qué?
Si yo coloco un eje de simetría acá, fíjense, va a ser exactamente lo mismo, porque aquí hay un eje de simetría que lo parte en dos partes iguales. Van a ver, si quieren ahora hagamos una prueba, fíjense, vamos a integrar este rápido, para que vean ustedes que va a dar lo mismo. Aquí sería entonces doble integral de x al cuadrado por diferencial de área igual a la doble integral de x. ¿Cuánto vale el x? ¿Su equivalente? De tita, ¿no? Por de tita de rho. No, radio de tita de radio. Entonces, aquí si esto lo simplificamos, quedaría. Aquí va a quedar, este sería rho inferior, rho superior. Aquí va a quedar integral desde tita inferior, tita superior, rho al cubo por coseno cuadrado de tita de rho. Bien, entonces integremos. Fíjense, aquí va a ser integral rho inferior 45, rho superior 60. El rho al cubo lo puedo sacar fuera de esta integral y aquí queda integral tita inferior pi sexto, tita superior pi tercio. Coseno cuadrado de tita, fíjense que es igual a 1 más coseno de 2 veces tita sobre 2. 1 más coseno de 2 veces tita sobre 2. De tita de rho. Entonces, este un medio lo puedo sacar fuera de toda la integral y nos queda aquí, integral desde 45 hasta 60, rho al cubo. ¿Cuánto sería el integral de esto? 1 más coseno de 2 veces tita. ¿Cuánto creen que sería el integral de esto? 2 ya lo saqué ya. Va a ser el mismo que acá arriba, solo que en vez de un menos va a ser un más. Un tita más 2 veces seno de 2 veces tita sobre 2. Ahora sí, evaluado desde pi sexto hasta el pi tercio de rho. Entonces aquí si lo reemplazamos nos quedaría un medio de integral desde 45 hasta 60, rho al cubo, vamos a reemplazar acá. Sería entonces de este lado, si reemplazo, pi tercio más un medio de seno. A ver. Ah, fíjense en esto, aquí era seno de 2 veces el ángulo, aquí faltó un 2, ¿no? Aquí faltó un 2 aquí dentro. 2 por pi tercio. Y aquí era 2 por pi sexto. Ya, ¿cuánto da eso? A ver. Calculemos eso, va a ser diferente acá. Ahorita lo cambiamos. Era un 2, pues, ¿no? De 60, 2 veces el ángulo. 2 veces, acá está 1. Eso es lo malo de la inercia, no hay forma de verificar, ¿no? O sea, si nos equivocamos o algo, no había forma que nos demos cuenta. No hay una forma de saber si estaba exactamente bien o exactamente mal, pero hay algunos conceptos teóricos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, lo que les decía, si la inercia XY, dependiendo del cuadrante, más o menos se da una idea si es positivo o negativo. Un sexto por pi. ¿Pi sexto? Pi sexto. Muy bien, pi sexto. ¿Ya? Pi sexto. Bien, entonces aquí sería pi sexto lo que va a estar de este lado. Aquí sería entonces pi y aquí sería 6 por 2. Pi sobre 12 sería acá. Pi sobre 12. Y aquí sería entonces pi sobre 12. ¿Cuánto haría entonces ahora? Pi sobre 12 por este número de acá dentro. Ahora, 579.844. 579.844, No, 800 por. Ajá, coma 73.
Muy bien, centímetro a la cuarta. Ahora, si aquí reemplacemos, estaba pi tercio más 1/2 de seno de 2 veces pi tercio, cierra ahí, cierra este de acá, menos, reemplazo el otro límite que sería pi sexto más 1/2 de seno de 2 veces pi sexto. 2 veces pi sexto. Pi sexto, ¿no? ¿Verdad? Correcto, pi sexto. Tiene que dar lo mismo. Muy bien. Ahora, ojo, no piensen que solo por eso siempre va a ser y x va a ser igual que y. No, depende del ángulo. Si estos dos ángulos son exactamente iguales y además, por decirlo así, esta figura está, su eje de simetría coincide con esta línea 45 grados, solamente ahí es que x e y son lo mismo. Pero basta con que esto hubiera sido un poquito más pequeño, ¿ya? O sea, que esto se haya desplazado un poquito más abajo, un poquito más arriba y ya no serían lo mismo. Bien, entonces, ¿cuánto te daba pi sexto, no? Pi sexto. Muy bien, entonces esto ya está más fácil. Pi sexto. Si aquí es pi sexto, entonces sacándolo fuera va a quedar 1/2 por pi sexto por integral desde 45 hasta 60 de radio de rho al cubo por d rho. ¿Cuánto sería esta integral? Correcto, ¿no? Sería rho al cuadrado, rho a la cuarta sobre 4. Desde 45 hasta 60. Y esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Fíjense. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto de acá va a dar 579.844,73 centímetros a la cuarta. Muy bien. Entonces veamos, ya solamente faltaría este acá. Solamente falta ahora momento de inercia respecto al eje X y Y. Momento de inercia respecto al eje X y Y. Muy bien, momento de inercia respecto al eje X y Y. Esto sería igual a qué cosa. Aquí era igual, ¿se acuerdan su fórmula literal? Doble integral de X por Y por diferencial de A. Entonces aquí va a ser integral X, sabemos bien que eso es igual a rho por coseno de tita, y Y es rho por seno de tita. El diferencial de área es rho de tita de rho. Entonces ya lo único que nos quedaría aquí sería reorganizarlo, ¿no? Reordenar. Entonces aquí va a quedar integral, quedaría rho al cubo por seno de tita por coseno de tita por diferencial de tita. Tomando en cuenta que primero aquí sería de tita de rho. Tomando en cuenta que primero se integra rho, aquí va a venir los límites rho inferior, rho superior, y aquí irían los límites, perdón, tita inferior, tita superior, y aquí iría rho inferior, rho superior. Ahora, esto de acá, ¿a qué sería igual esto de aquí? Fíjense acá, si eso yo lo mando a dividir, tendríamos de esta forma. Entonces, vamos a reemplazar lo siguiente. Aquí va a quedar integral, rho inferior vale 45, rho superior vale 60. Integral, tita inferior vale pi sexto, tita superior vale pi tercio. Aquí, el rho lo puedo sacar fuera del integral, ¿no? Desde la primera integral. Eso de ahí, el seno de tita por coseno de tita, es igual a seno de 2 veces tita sobre 2. Seno de 2 veces tita sobre 2. Esto por d tita por d rho. Entonces, si integramos esto, nos va a quedar lo siguiente.
un medio de integral desde 45 hasta 60 de ρ al cubo. ¿A qué sería el integral de seno de 2 veces pi? ¿Cuál es el integral de seno? Bueno, seno de cualquier valor, seno de x. Si yo derivo coseno, ¿qué me da? ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Entonces, aquí sería menos coseno de 2 veces tita. Veamos. Menos coseno de 2 veces tita sobre 2. Si derivamos esto, ¿cuánto nos daría? Derivada de esto sería seno de 2 veces tita, por el menos, se van a hacer positivo. Sería positivo seno de 2 veces tita por 2, y ese 2 se cancela con este. Entonces lo vamos a tener de esta forma, así. Su límite de iteración para el ángulo dice que son desde pi sexto hasta pi tercio. Por D. Entonces aquí vamos a reemplazar. Aquí nos queda un medio integral desde 45 hasta 60 de ρ al cubo. Reemplacemos los límites superior e inferior. Eso nos va a dar. El límite superior es pi tercio. Así que aquí sería menos coseno. Pero coseno, vamos a manejarlo así, menos un medio de coseno de 2 veces pi tercio. 2 veces pi tercio. Todo esto menos el límite de integración inferior, que sería menos, reemplazamos el otro límite. Aquí va a ser nuevamente menos un medio de coseno, y aquí dentro sería 2 veces el pi sexto, el otro límite de integración inferior. Listo, entonces veamos cuánto nos da. Aquí nos tiene que dar un número. Veamos cuánto nos da todo este número de acá. $60, 60, 2 veces 120, lo otro es 60, entonces coseno de 120, coseno de 60, coseno de 60 es un medio. ¿Un medio? ¿Positivo? Positivo. Entonces un medio positivo, todo esto sale fuera, y aquí va a quedar un medio por el un medio positivo, y aquí sería la integral. Integral de ρ al cubo sabemos que va a ser ρ a la cuarta dividido 4, cuyo límite de integración inferior vale 45 y el superior vale 60. Entonces aquí puedo hacer lo siguiente: 2 por 2, 4, por el otro 4, 1 sobre 16. Acá va a ser 60 a la cuarta menos 45 a la cuarta. ¿Cuánto me va a dar esto acá? ¿Cuánto sería entonces la inercia X? Menos. Sí. A ver. No, tan mal. 60 a la cuarta menos 45 a la cuarta. 553.000. Es 553.000. Muy bien, 93 centímetros a la cuarta. Listo, entonces ahí tendríamos las tres inercias, ¿no? Cómo se calcula en X, en Y y X. Sí o sí es con integrales. Aquí no funciona Stein. Listo, entonces de esa forma, más o menos algo como esto va a ser su examen mañana. No como esta. Capaz le va a cambiar el ángulo o el radio, la distancia, pero muy parecido va a ser.